Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. En nuestro estudio hemos llegado al momento en que Pedro, en casa de Cornelio, comienza a hablarle a las personas que estaban allí reunidas. Personas que estaban reunidas con el deseo de escuchar a Pedro porque Dios le había ordenado a Cornelio a través del ángel que mandara a buscar a Pedro, que les iba a enviar las palabras que ellos debían escuchar y obedecer para poder estar con Dios y para poder alcanzar la salvación que Dios le ofrecía. Ya estudiamos en tema anterior cómo fue que Pedro comenzó a hablarle. Cuando Pedro comienza a hablarle, comienza a decirles acerca de Jesús y que Dios acepta a todo aquel que es fiel de acuerdo con lo que la palabra de Dios está diciendo, que Dios acepta al que es fiel y obra rectamente. Y entonces, en el versículo 36 continúa Pedro diciendo, Dios envió a los israelitas el mensaje que anuncia la paz por Jesucristo, el Señor de todos. Lo primero que Pedro hace cuando comienza a hablar es decirle que Dios envió a los israelitas, o sea, en armonía con el plan que Dios había hecho de crear a la nación israelita, para que la nación israelita diera el ejemplo que los demás personas en el mundo debían seguir, para que ellos también pudieran conocer el plan de la redención y pudieran ser salvos. Por eso, Pedro les está diciendo a Cornelio que Dios, a Cornelio, los que estaban allí reunidos, que Dios había enviado a los israelitas, a los judíos, para que fueran sus representantes en el mundo. Y el mensaje que los israelitas debían dar es que Dios anuncia la paz por Jesucristo. Jesucristo, el Señor de todos. Jesucristo, porque es el Creador. Y que los israelitas anuncian la paz en Jesucristo, no solo para los judíos, sino, Pedro les está diciendo aquí que la paz, o sea, la reconciliación entre Dios y el hombre, se hacía a través de Cristo. Que este mensaje debía ser dado por el pueblo de Israel y que a través del mensaje que Dios anunciaba a la humanidad es que entre el hombre, no entre el judío, que entre el hombre y Dios existiera, que hubiera la paz, quiere decir la armonía, quiere decir que el ser humano sería rescatado por Jesús. Ya hemos visto en los estudios que estamos haciendo el problema que tenía el pueblo de Israel, que llegó a pensar que la paz o la salvación era solamente para los judíos. Pedro le está diciendo aquí a las personas reunidas, que todas eran gentiles,
Pedro les está diciendo que a través de los judíos Dios envió a Cristo para que en Cristo existiera la paz entre el hombre y Dios. O sea, la redención, la salvación era enviada a los israelitas para que los israelitas enseñaran que en Jesús, el Hijo de Dios, Dios que vino a dar su vida para salvar al mundo, había paz y había armonía entre el ser humano y Dios. El ser humano que aceptara a Jesús. Entonces, continúa Pedro, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, empezando desde Galilea después del bautismo de Juan. Cuando Pedro le dice, vosotros sabéis, es porque todas las cosas que en la Biblia se registran y que en la historia de aquel tiempo, en ese lugar, se conocía, todos la sabían, era lo que estaba sucediendo, que tenía que ver con el ministerio de Juan y con la obra de Jesús. Pedro comienza a hablarle a aquellas personas acerca del plan de la redención que se estaba cumpliendo a través de la obra de Juan el Bautista como precursor de Jesús y la obra de Jesús como Dios, como el Mesías que venía a salvar a toda la humanidad. Y entonces Pedro, cuando les está hablando a aquellas personas, les dice, ustedes saben lo que sucedió acerca de Jesús de Nazaret. Hay algo que quiero resaltar aquí. Cornelio había conocido a Dios a través de los israelitas. Cornelio conoce a Dios y sabe que es el Dios verdadero. Pero los israelitas habían desechado a Jesús. Pero Cornelio sabe que el Dios israelita es el Dios verdadero. Le habla Pedro, Cornelio y a esas personas de Jesús, porque ahora Cornelio y aquellas personas debían saber que Jesús era el Dios verdadero que se había hecho un hombre y había venido para salvar a la humanidad. Comienzan ellos a saber aquí que a través de Jesús Nazareno, Dios se estaba manifestando a la humanidad y el fruto sería el conocimiento de Dios que el ser humano tendría y que se alcanzaría la paz o cerca o la paz que tiene que ver con la armonía de acción del ser humano cuando aceptaba a Jesús. Pedro comienza a decirle también que Jesús, cuando estuvo en la tierra, Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo. Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y que Jesús pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Es importante entender esto que Pedro está diciendo aquí. Vamos a ir desglosando lo que quiero explicar. Los judíos aceptaban
a Dios, aceptaban a Jehová. A través de ellos venía el conocimiento de la palabra de Dios. Venía la predicación del Evangelio, que no era otra cosa que dar a conocer el plan de la redención, que significaba que Dios vendría a dar la salvación a este mundo. Dios vendría a salvar al ser humano. El creador del ser humano vendría. Pero en las Escrituras, cuando Dios crea este mundo y cuando se escribe en la palabra de Dios en el Génesis, se habla de Dios, dice Dios hagamos. O sea, Dios se está presentando como un Dios que está actuando en conjunto con alguien similar a él, porque dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero los judíos no aceptan a Jesús, porque Jesús para los judíos era un hombre, era un impostor, no era el verdadero Mesías, no era el Hijo de Dios. Por no aceptar a Jesús como el Salvador, los judíos fueron desechados. Dios ve a Cornelio, sabe que Cornelio le obedece, le sigue, le ama, y Dios entonces envía a su ángel para que Cornelio fuera puesto, él y los que con él estuvieran, fueran puestos en armonía con la iglesia cristiana naciente, donde sí se reconoce que Jesús Nazareno era el Hijo de Dios, era Dios. La obra que Jesús hace, no la hace él solo. Pedro le enseña a Cornelio y a aquellas personas que Dios, en este caso el Padre, envía a Cristo, a Jesús, y unge a Jesús con el Espíritu Santo. Le da poder a Jesús y Jesús viene a esta tierra donde también se manifiesta el Espíritu Santo, donde Jesús como el Hijo de Dios que crea al ser humano, muere para salvar al ser humano, y el Espíritu Santo estaría con Jesús ayudándole para que Jesús como un ser humano, con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, hiciera su obra y lograra la redención del ser humano. O sea, comienza a revelarse a la humanidad lo que ya desde un principio Dios estaba revelando a través de las Escrituras. Pero cuando Cristo viene y comienza su obra, pero comienza su obra como un ser humano, porque Dios se hizo un ser humano, entonces el Espíritu Santo capacita, ayuda a Jesús para que Jesús logre la redención del ser humano. O sea, se encuentra, después que Jesús viene y se manifiesta el Espíritu Santo ungiendo a Jesús o sellando a Jesús en su bautizo, se le está presentando al ser humano en una forma vívida el plan de la redención, que consiste en que el Padre, Dios el Creador, envía a la tierra a su Hijo Jesús, que también es Dios Creador, o sea, Jesús es Hijo de Dios
Y ahora el Padre en Jesús viene a la tierra, le da poder a Jesús para que Jesús logre la redención del ser humano. Pedro les está enseñando el plan de la redención a estos gentiles y le está diciendo que el Espíritu Santo es el que está ayudando a Jesús para lograr la salvación del ser humano. Esta manera de salvar al ser humano se estaba desglosando al mundo gentil a través de Pedro, que les estaba enseñando este misterio de la salvación, que se conoce en la Biblia como el misterio de la piedad, el plan de la redención. Dios se hace carne, se hace un hombre, enseña al ser humano y obra con poder. El Espíritu Santo, que también es Dios, es el que capacita a Cristo para hacer la obra y para que esté en armonía con el Padre. De esta manera, en el plan de la redención, Dios envía a su Hijo, a Jesús, para que muera en la cruz, y todo el que acepta a Jesús y crea en Dios y acepte a Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero que para que el ser humano pudiera entender, pudiera creer en Jesús y conocer la obra que el Padre y el Hijo estaba haciendo, el Espíritu Santo era el que le enseñaba esta obra de redención al ser humano. Tal y como Cristo podía estar en armonía con el Padre, los seres humanos, enseñados por el Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo, podía estar en paz y en armonía con el Padre, con Dios el Creador. Entonces la realidad de Dios el Padre, de Dios el Hijo que viene a dar su vida para la salvación del ser humano, y de Dios el Espíritu Santo, que es el que enseña al ser humano todo lo que Dios ha hecho en favor del ser humano, que está con Jesús, fortaleciéndolo y ayudando a Jesús para la obra que iba a hacer. De esa manera, el Espíritu Santo estaría con el ser humano y lo capacitaría para conocer a Jesús, supiera la obra que Jesús había hecho, y también el ser humano pecador, redimido por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pudiera ser edificado y pudiera ser de esta manera miembro de la Iglesia de Dios, representante de Dios, y pudiera estar con Dios por la humanidad. El misterio que es más allá de la capacitación del ser humano, que se puede entender por el ser humano, puede ser entendido hasta donde el ser humano es capaz de entender, puede entender por la obra del Espíritu Santo, que es el que enseña al ser humano. Entonces el plan de la redención o la salvación del ser humano que se alcanza mediante el Padre que envía al Hijo, el Hijo que viene a la tierra y se hace un hombre y como hombre muere para dar su victoria al ser humano pecador, para que el ser humano pecador
redimido por Jesús pudiera ser vencedor del pecado y pudiera ser vencedor de Satanás. Por lo tanto, un hijo de Dios en paz, en armonía con Dios, y que esto se hacía bajo la dirección, bajo la conducción del Espíritu Santo, que es Dios el Consolador enviado a la tierra, y que los seres humanos pueden conocer todo esto a través de la obra del Espíritu Santo. De esta manera se conoce lo siguiente. El plan de la redención significa lograr que el ser humano, separado de Dios por causa del pecado, ahora el ser humano es puesto en armonía con Dios a través de la obra del Padre que dirige todo el plan de la redención, del Hijo que da su vida para salvar al hombre, Dios que se hace un hombre, y el Espíritu Santo que es el que ayuda al Hijo en la obra que está haciendo y el que nos enseña a los seres humanos quién es Dios, qué obra hace Dios y cómo podemos seguir a Dios. El plan de la redención, la paz entre el hombre y Dios, se alcanza a través de Dios, que es nuestro creador, porque dijo Dios, hagamos un hombre. Por el Hijo, que es Dios y da su vida para salvar al hombre, Dios dijo, hagamos un hombre. Y el Espíritu Santo le ayuda al Hijo en la redención del hombre, haciendo que el Hijo y el Padre, hecho un hombre, esté en armonía. Y el Espíritu Santo, que también capacita y ayuda al ser humano para que pueda conocer lo que el Padre hizo, lo que el Hijo hizo, y para que podamos entender, para que entreguemos nuestro corazón a Dios, tengamos fe en Dios y seamos redimidos por Dios. A Cornelio y a los que estaban allí se les revela el misterio de la piedad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo haciendo una obra para la salvación del ser humano, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. O sea, Dios salva a toda la humanidad. Llegamos con nuestro tema hasta este momento. Comparte este tema con otras personas y continuaremos en la próxima grabación.